Vamos a empezar con esta presentación de GES Project y, bueno, lo primero de todo es si conocíais algo ya del programa o si tenéis alguna duda en relación a su funcionamiento general o alguna necesidad concreta para hacer la presentación. Nada, ¿no? Perfecto. Estamos de cero, sí, parece. Sois una oficina técnica que realiza proyectos de diferentes naturaleza, hacéis también project management, ¿no? Sí, Perfecto, perfecto. Bien, bueno, pues vamos a poner un poquito en contexto el programa para que entendamos un poco cómo funciona. El programa tiene ya, pues vamos para el año número 14 de desarrollo del programa. Actualmente puede contar con aproximadamente unos 15.000 usuarios y es un programa que nació pensado y diseñado para oficinas técnicas de proyectos, ¿vale? Por lo tanto, el ciclo lógico de funcionamiento de un proyecto se ha introducido dentro del programa y no solo eso, sino que el programa tiene una base de datos parametrizada pensando en oficinas técnicas. Es decir, que cualquier dato que nosotros nos encontramos a la hora de crear un registro de cualquier naturaleza, siempre van a ser datos relacionados con proyectos, ¿no? Por ejemplo, yo he abierto aquí ahora la pestaña de un proyecto en concreto y si me voy aquí al grupo de proyecto, vemos que pone dotacional, al tipo pone educación, ¿vale? Si yo entrara en la ficha de grupo, pues ¿qué me encontraría? Con las tipologías de usos habituales de proyectos, ¿vale? Es decir, que si yo entro aquí, ¿vale? Pues tenemos aquí industrial, residencial, terciario, obra civil, aeronáutica, etcétera. Pero en función de si pincho uno u otro, por ejemplo residencial, pues me aparece unifamiliar, adosada, en bloque, pareadas, tal, ¿vale? Es decir, que ya el programa viene precargado con esa tipología de datos, pero con una ventaja adicional, y es que nosotros tenemos siempre un iconito, ¿vale? Que es este símbolo, que lo que hace es acceder a la base de datos interna del programa de parametrización y podemos coger cualquier dato que exista, borrarlo, modificarlo, actualizarlo, importarlo desde Excel, ¿vale? De tal manera que podemos modificar esos parámetros para poner los parámetros que nosotros necesitamos, ¿vale? Todos estos accesos son contextuales, de tal manera que yo siempre que escriba aquí algún dato que contenga la palabra, ¿vale? Pues aparece inmediatamente las palabras relacionadas con esos textos o letras que he ido introduciendo, ¿vale? Bueno, volviendo un poquito hacia atrás, el programa nace de la gestión de proyectos, pero vamos a entender proyectos como el ciclo de vida completo de una obra. Es decir, que no es solo el diseño del proyecto, sino que nosotros estamos gestionando el ciclo completo y podemos estar hablando de un anteproyecto, de un proyecto de ejecución, de un mantenimiento, de una dirección de obra, de un análisis de mercado de un proyecto, pero también podemos introducir cualquier naturaleza de proyectos, de proyectos de formación, proyectos de I+D, etcétera, etcétera, ¿vale? Como todos los programas de base de datos, lógicamente tiene una entrada a través de usuarios y contraseñas, ¿vale? Estos perfiles, un usuario tiene un perfil, pues los perfiles lógicamente están diseñados para que en función del rol o el departamento pues tengan más o menos permisos, ¿vale? de acceso. Por lo tanto, cuando nosotros queremos diferenciar datos económicos de no datos económicos, todo eso se puede personalizar. El programa ya viene predefinido con 8 perfiles determinados, pero como hemos dicho antes, el programa se puede personalizar por cada usuario, ¿vale? Entonces nosotros normalmente pues creamos un proyecto, siempre a través podemos crearlo, perdón, a través de varias formas. Una de ellas, la más habitual, es de un asistente de proyectos, ¿vale? Entonces este asistente puede estar en blanco o puedo crearlo a través de una plantilla. Esta plantilla son normalmente pues, los proyectos tipos o los proyectos que más se repiten
o un diseño de un proyecto que nosotros hemos preparado que tiene los datos mínimos de arranque para cualquier tipo de proyecto que hagamos en la empresa. Pues estamos hablando de documentación tipo, de fases tipo, de las personas que trabajan en los proyectos habitualmente, etcétera, ¿vale? Yo puedo coger aquí un proyecto de tipo residencial, ¿vale? Le doy aquí a siguiente. El programa me sugiere una codificación, que esta codificación la podemos personalizar, ¿vale? Le ubicaremos una carpeta o no, le pondremos un nombre del proyecto y podemos heredar, ¿vale?, determinados tipos de datos del proyecto. Pues una serie de datos generales, características técnicas, fases, documentos, normativas, participantes, en fin, toda la estructura completa de un proyecto podríamos heredarla. Si esto es una plantilla, tenemos aquí la posibilidad de duplicar, clonar carpetas e incluso contenidos, ¿vale? Por lo tanto, la agilidad en el alta de un proyecto pues es bastante importante, ¿vale? Entonces, una vez que nosotros damos de alta el proyecto, pues ¿qué es lo que nos aparece? Pues si hemos clonado un proyecto, pues nos aparecería un duplicado con el nuevo código, ¿vale? Y muy importante, con la nueva ruta que le hemos dado. Es decir, cuando tú estás clonando un proyecto, no solo clonas esta estructura, sino que también te crea una estructura de carpetas, ¿vale? Directamente esta estructura de carpetas puede estar en la plantilla, o yo podría no haber creado carpetas y desde el proyecto tener la opción de crear carpetas, ¿vale? Y aquí como veis, aparece una batería muy importante, ¿vale?, de carpetas tipo que existen en el programa, que ya están predefinidas y que son las habituales de los proyectos, ¿vale? Básico, ejecución, direcciones de obra, finales de obra, legalizaciones, incluso tenemos la posibilidad de tener proyectos completos, ¿vale? Estructuras de proyectos completos que lo que hacen es que cuando yo le doy a crear carpeta, me crea, pues eso, toda la batería de cada una de las carpetas que contienen un proyecto, que pueden ser las que tiene el programa, o podéis vosotros, a través de la configuración, ¿vale?, de la configuración del programa, se puede configurar y importar las carpetas. O sea, yo aquí en un momento dado le puedo decir que esto me haga una importación desde carpetas del servidor. Elijo la carpeta correspondiente y aquí me traería la estructura que haya seleccionado, ¿vale? Por tanto, no estamos hablando de que cuando usas el programa tienes que acoplarte al uso rígido del mismo, sino que Perdona, hago un hincapié, es que a nosotros, por ejemplo, esta estructura propia que estás hablando, que tiene ya cargado internamente el programa, que no nos encaja en nada, porque nosotros es consultoría, es decir, no estamos haciendo, no hacemos proyectos de edificación de ningún tipo, es decir, sobre todo son proyectos de cara a clientes en donde les estamos dando servicios, entonces son un poco diferentes, no somos una ingeniería de proyectos como tal. Perfecto. Estamos proyectos, pero no. ¿Vale? Yo creo que tenéis a lo mejor nos adaptamos más al perfil de que un cliente o nuestra página web pone que es creara. Sí. ¿Vale? Nos adaptaríamos más a ese perfil de cliente. Perfecto, sí, no, sí. A ver, cuando yo os digo que existe aquí unas carpetas tipo, hay una serie de carpetas que son transversales, que entiendo yo que son para cualquier tipo de empresa que gestione cualquier tipo de proyecto de cualquier naturaleza. Es decir, si tú tienes una gestión de comunicaciones, de envíos y recibidos, eso es igual si vendes pipas que si haces proyectos, ¿vale? Porque necesitas tener una gestión de las comunicaciones, ¿vale? Otra cosa es que utilices esa herramienta o no la utilices, pero que tienes gestión de comunicaciones está clarísimo, ¿vale? Evidentemente, si tú no tienes fases de dirección de obra, de proyecto de ejecución, lo que yo os quería transmitir es que a través del configurador de carpetas tú puedes importar una estructura tuya al programa y a partir de esa estructura que acabas de importar ya has creado tu plantilla y gracias a esa plantilla ya el siguiente proyecto vas creando tus estructuras de carpetas. Pero insisto, eso lo podéis utilizar o no. Es decir, una cosa que se ha intentado siempre con el programa es procurar que el número de requisitos previos para meter un dato
sea el mínimo posible, ¿vale? Para eso hemos metido un indicador de color y es todo aquello que es de color rojo es obligatorio ponerlo. Si nosotros observamos esta pantalla, vemos la gran cantidad de colores rojos que tenemos, ¿no? O sea, ninguno. Es decir, que yo podría arrancar un proyecto y le podría haber puesto aquí un código o incluso que estuviera completamente en blanco, porque no son datos que no son obligatorios de meter. Es cierto que si nosotros estamos hablando de una factura, ¿vale? Si yo me vengo aquí a facturas y le digo que me cree una nueva factura, pues lógicamente una factura, si no tiene fecha, emisor y cliente, pues es que digamos que pierde completamente la trazabilidad de la factura, ¿no? Con lo cual, pues sí, aquí sí que hay una serie de datos rojos que tienes que meter para que tenga sentido la estructura de datos de facturación. Pero en el resto de elementos, pues vemos que hay esa flexibilidad de introducir los datos o no, ¿vale? En ese sentido, cuando nosotros estamos introduciendo la ficha de proyectos, como os decía, al dar de alta el proyecto, pues tú vas dándole el nombre, codificaciones, que hemos dicho que esto hay un código sugerido, tipologías. Estas tipologías pueden ser de la naturaleza que quieras. Yo puedo, como decía, entrar en la base de datos de grupos, eliminarlos y crear mis propios grupos y tipos, ¿vale? Esto está pensado en tipologías constructivas, pero yo puedo cambiarlo completamente, ¿vale? Igual que los encargos. Yo tengo aquí una serie de encargos, un listado de encargos, pero es que cada empresa va a tener un tipo de encargos diferentes. Igual que las fases de los proyectos, pues van a ser específicas de cada usuario, ¿vale? Por lo tanto, lo que tenemos que tener en cuenta es que al final hay una serie de espacios disponibles para el usuario para un uso recomendado, si bien están completamente abiertos, ¿vale? Aquí está esta ficha inicial que habla de encargo y datos importantes. Tú podrías poner aquí absolutamente lo que quisieras. Tú podrías poner aquí un contacto principal de cliente. Bueno, pues has elegido que en la ficha inicial aparezca aquí ese tipo de datos. Igual que aquí pone redacción, está pensado en un desarrollo importante de antecedentes. Igualmente esto es un lienzo en blanco, o sea, yo puedo poner aquí el tipo de dato que yo estime oportuno, ¿vale? Incluso no quiero poner nada, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Donde sí que yo creo que merece la pena dedicarle unos minutos es a esta ficha de datos generales que nosotros internamente le llamamos cuadro de mando, ¿vale? Este cuadro de mando es un conjunto de indicadores del proyecto, tanto para requisitos de inicio del proyecto como para control del mismo, ¿vale? Entonces, como cuadro de mando, los ratios de control, pues los establecéis vosotros. Decís, oye, para nosotros, los datos críticos de un proyecto son ubicación geográfica, tipología constructiva, si está bajo rasante o sobre rasante, cuántas plazas de aparcamentos tiene y si es restaurante, sí o no. Por ejemplo, ¿vale? Me estoy inventando todo esto, ¿vale? En este caso en concreto, los datos críticos que se han pensado son presupuesto de ejecución material, superficie construida y superficie útil, ¿vale? Los ratios son euros metro cuadrado, ¿vale? Y yo en cada proyecto introduzco todos estos datos. ¿Y qué consigo con esto? Pues una consulta que se llama indicadores, y en esa consulta de indicadores lo que se hace es un cálculo, que es el dato que a mí me ha interesado. ¿Qué tipo de datos hemos calculado aquí y nos han interesado? Pues entonces, el tipo de dato que hay aquí son el ratio de superficie útil y construida, ¿vale? Y el ratio de presupuesto de ejecución material dividido superficie construida, de tal manera que tengo mis euros metro cuadrado de cálculo de los proyectos en los que yo he estado trabajando y mi promedio de coeficiente de útil construida, ¿vale? Además tengo la suma total de presupuestos de ejecución y la suma total de superficies construidas, ¿vale? Son muy pocos datos lo que he metido en el proyecto, pero en conjunto
la cantidad de datos que estoy empezando a obtener aquí son realmente importantes, ¿vale? Yo podría tener indicadores de muchas naturalezas. ¿Cuáles? Las que yo necesite para tener controlado o hacer el seguimiento del proyecto, ¿vale? Antes has citado el caso de Creara, pues un cliente gestor ya desde hace muchísimos años, que es una empresa que es una empresa especializada, bueno, es uno de los referentes en temas energéticos, ¿no? Pues como ejemplo, pues aquí, ¿qué es lo que se mete o se metería en una empresa energética? Pues si yo estoy midiendo los consumos energéticos de un edificio, pues puedo meter mes a mes ese consumo en qué, en electricidad, en gas, en lo que esté estimado, ¿vale? Entonces puedo tener ahí ese consumo mensual. ¿Por qué? Porque estas fichas de datos que vemos aquí, ¿vale? La verdad es que son unas fichas muy potentes, porque no solo me permiten introducir la naturaleza del dato, pues es un indicador de superficie, ¿vale? Tengo la posibilidad de meter fases, tengo posibilidad de meterle fechas, puedo meterles tareas asociadas, las unidades de medidas también son parametrizables, ¿vale? Incluso el origen también es parametrizable, es decir, prácticamente todos los datos que existen en esta ficha son parametrizables. Estamos hablando de 7, 8, 9, 10 indicadores parametrizables y combinables unos con otros. Es decir, estamos hablando de muchísimas combinaciones de creación de cuadros de mando, ¿vale? Con lo cual, podemos tener exactamente la naturaleza del dato que yo necesite para controlar el proyecto, lo podríamos meter en esta pestaña, ¿vale? Si me voy a datos más específicos de arranques de proyecto, ¿vale? Yo puedo introducir aquí todos los requisitos iniciales de datos, de tal manera que para mí esto es mi checklist de arranque de un proyecto. Yo necesito 25 datos críticos, que son estos, ¿vale? Pues yo lo saco en un listado, esto lo puedo perfectamente exportar a Excel e imprimirlo, ¿vale? De tal manera que yo le mando esto a un cliente, me lo rellena, incluso podría volcarlo, ese Excel que me ha rellenado el cliente, lo podría volcar aquí directamente, ¿vale? Mediante la opción de importar. Es una opción que me da el programa de tener una conexión con Excel. Exportar a Excel, importar desde Excel, ¿vale? Bien, esto lo que haría, nos ayudaría a tener esos ratios de arranque del proyecto que aquí aparecen un montón, pero es que podrían ser 3 ratios, ¿vale? Un ejemplo, para que entendamos todo esto, yo me dedico a la formación y consultoría. Entonces yo aquí los ratios que pongo son horas de formación, número de alumnos o asistentes a esa formación y tipo de formación, si es presencial, si es online, ¿vale? Y luego, lógicamente, el curso o la formación que se está dando de la materia. Yo con esos 4 ratios tengo controlado todo lo que necesito, que es el promedio de alumnos año, el tipo de alumnos que hay por cada tipo de curso, el número de horas acumuladas de formación, ¿vale? Y ese es un cuadro de mando que en una empresa de formación y consultoría, pues lógicamente se necesita tener bastante al día, ¿vale? Bien. David, sí. una pregunta. Sí. Nosotros, realmente, nuestro mayor gasto de la empresa es en nuestras horas de consultoría. Correcto. Entonces, me gustaría ver cómo se sigue Bien. la dedicación de las personas, si tenéis Sí. un dato para que introduzcas horas. Sí, bueno, digamos que la base de la introducción de horas sería la base de planificación para empezar, ¿vale? Esta planificación podría ir simplemente con fases, ¿vale? No haría falta que hubiera tareas, o se puede llegar, lógicamente, a la introducción de una serie de tareas determinadas. Estas tareas, una vez que están rellenadas, están disponibles en los partes de trabajo, ¿vale? De tal manera que yo me voy aquí a la gestión, partes de trabajo, ¿vale? O desde una propia tarea planificada puedo crear el parte de trabajo, ¿vale? Si lo hago desde una tarea planificada es mucho más sencillo porque se rellena automáticamente toda la ficha, ¿vale? Con el nombre de usuario, con el proyecto, la fase, la tarea, se rellena absolutamente todo excepto las horas de dedicación, ¿vale? Este parte de trabajo se puede generar tanto desde tareas como desde la agenda del programa, ¿vale? Entonces, imaginemos que no existe tarea planificada, yo voy a crear un parte de trabajo, ¿vale? Y entonces cada usuario llega, añadir parte,
y introduce, oye, pues yo he estado trabajando, normalmente aquí le sale, dependiendo de su perfil, le salen o todos los proyectos o los proyectos en los que está asignado, ¿vale? Entonces digo, oye, pues estoy aquí en el proyecto de la residencia, proyecto del restaurante no sé qué, ¿vale? Y le sale la fase predeterminada que puede modificar, el cargo puede introducirlo o no, y la tarea, oye, pues he estado con gestión documental, realizando documentos e informes técnicos, ¿vale? Y he estado pues 8 horas, 5 horas, 4 horas, lo que sea. Y es que además hemos tenido una serie de gastos asociados a ese desplazamiento, que pues han sido las dietas hemos tenido que pagar aquí comidas a 4 personas, ¿vale? Y luego además hemos tenido que, pues han sido 200 kilómetros a 0,29 euros el kilómetro, ¿vale? Y aquí le pongo que han sido kilómetros, ¿vale? Para que quede claro esa unidad de medida, ¿no? A ver, un segundo. Esto era coche o automóvil o alojamiento a automóvil, ¿vale? Desplazamientos, ¿vale? Entonces, bueno, con eso tienes ahí lo que la gente ha tenido de gasto extra, ¿vale? Incluso también, pues tengo esos kilometrajes que decía, un segundo, ¿vale? Para incluirlo, ¿vale? De tal manera que yo tendré una ficha en la que tendré los gastos relacionados con los partes de trabajo y tendré las horas que ha realizado cada persona. Es decir, cada persona, aquí tienes un panel en el cual sabe cuántas horas ha realizado en el día, en la semana y en el mes, ¿vale? Y luego tengo una serie de, lógicamente, esta consulta puede acceder cualquiera que tenga permisos para ver este tipo de información, ¿vale? El usuario ve sus propias partes de trabajo, pero cualquier gerente, jefe de proyecto, puede acceder a una consulta de partes de trabajo, ¿vale? Entonces yo de esta manera, por ejemplo, esta es una consulta en la que hay un indicador que dice que cualquier parte de trabajo superior a 10 horas de trabajo, pues que se ponga en color fucsia, pues porque significa que alguien se ha pegado una paliza que no está prevista, lógicamente. Entonces, bueno, luego ya se sabe que es que estas 17 horas son de la entrega del proyecto de ejecución y que hubo que hacer un sobreesfuerzo, ¿vale? Se sabe, esas cosas se saben, pero lo importante es si esto se repite muchas veces, ¿vale? Pues oye, eso te ayuda a ti a decir, pues evidentemente aquí hay un problema de que el equipo está infradimensionado, porque falta una persona y que no puede estar aquí todo el mundo entregando con 17, 16, 12 horas de trabajo diarios durante mucho tiempo, ¿vale? Entonces son indicadores que te ayudan, ¿vale? ¿Qué analíticas puedo tener yo aquí? ¿Vale? Pues aquí está ahora mismo todo filtrado por personas, puedo hacer cualquier tipo de combinación, ¿vale? Incluso puedo tener vistas guardadas de análisis, ¿vale? ¿Ves? Yo pongo aquí, voy a decirle aquí restablecer esto, ¿vale? Me aparece aquí toda la forma, todo lo que puedo obtener yo de la consulta de partes de trabajo, pero puedo tener vistas guardadas que le digo, oye, cógeme la vista resumida. Entonces yo puedo ir mirando todo eso, ¿vale? Entonces aquí tengo... Sí. Una pregunta. De estas vistas, de estas analíticas que tú muestras, ¿se pueden generar exportaciones automáticas de datos? Te digo, nosotros utilizamos un software de Business Intelligence para gestión de la empresa. Entonces, ¿Cuál es? Ser capaces de ligar la base de datos o las informaciones que aquí aparecen con nuestro software. ¿Cuál es? Utilizamos ClickSense. Vale, bueno, no creo que haya el más mínimo problema, ¿vale? Yo te enseño aquí Power BI, que es otro programa de Business Intelligence, y lo único que tienes que hacer es una conexión más que una exportación, el trabajo es inverso. Es decir, yo desde Power BI, ¿vale? Lo que hago es una conexión a GESproject, ¿vale? Y voy creando paneles. En este caso, pues he creado un panel que quiero saber el porcentaje de tipologías de proyectos, ¿vale? Entonces, aquí a la izquierda me aparece la base de datos. Aquí tengo el acceso a la base de datos depurada, ¿vale? Que lógicamente, pues yo podré aquí tratar, filtrar, cambiar columnas, etcétera, etcétera. Incluso si quiero crear múltiples bases de datos relacionadas, pues lo puedo crear aquí, ¿vale? Eso es. El programa es una SQL que me permite generar queries o conexiones a la base de datos.
pero totalmente. De hecho, aquí tengo otros ejemplos que te puedo mostrar, ¿vale? De la forma más sencilla posible. ¿Vale? Un segundito. ¿Vale? Estos son queries que están todos creados desde Excel, ¿vale? Son queries desde Excel, ¿vale? Y en este caso, por ejemplo, me he traído a Excel toda la base de datos de facturación y yo me he creado aquí una serie de tablas para tener un gráfico dinámico, ¿vale? Desde Excel. Esta lectura, lógicamente, es actualizable. O sea, yo desde aquí le puedo dar a actualizar en cualquier momento dado, ¿vale? O sea, que en el momento en que se abre, normalmente se actualiza solo, ¿vale? Con lo cual, tienes esa posibilidad y versatilidad de conectar el programa con otras bases de datos a través del acceso al SQL, ¿vale? Bien, entonces, bueno, en ese sentido, lógicamente, como veo que estáis ya familiarizados con el concepto de modelado de datos, pues está claro que una vez introducido el dato, lo puedo sacar o analizar de 20.000 maneras, filtrarlo, buscar por mes, por año, por proyecto, por persona, por tipo de tarea, por fase, etcétera, etcétera, ¿vale? La ventaja que tiene el programa es que yo puedo de una manera muy flexible hacer filtros diciendo, oye, quiero saber el número de horas por persona año, ¿vale? Entonces yo rápidamente pues tengo aquí esos datos, ¿vale? Para saber qué personas han ido trabajando, qué número de horas han ido introduciendo y qué tipo de, pues eso, el volumen global de horas que estamos haciendo. Y además, pues como os digo, con una facilidad de modelar la información muy rápida. Como todo programa de base de datos, pues al final también tiene filtros inteligentes, de tal manera que tú puedes ir al año en curso, al mes en curso, trimestre en curso, semana, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien. A nivel de todos esos datos que hemos introduciendo a nivel global, a nivel de proyecto, están incluidos en determinados tipos de consultas. Aquí en la consulta de datos económicos aparece el control de horas de personal y control de partes de trabajo y demás, ¿vale? Con lo cual siempre vamos a tener dos lecturas, la lectura global y la lectura parcial dentro de cada uno de los proyectos, ¿vale? Aquí a nivel de gestión de proyectos hemos visto esta parte de planificación, pero sí que hay una herramienta que yo creo que para vosotros puede ser realmente importante. En general yo creo que es de las más importantes, que es el cuaderno de a bordo, el día a día de los proyectos en el que van sucediendo hitos que son importantes registrar, ¿vale? Si estuviéramos hablando de una ficha de cliente, de un CRM, ¿vale? En el que vas registrando todas las consultas con clientes, pues lo mismo sucede con el propio proyecto, ¿no? Todo lo que va sucediendo. Entonces aquí aparece una consulta que se llama diario de proyecto, en lo que yo voy dando de alta si lo necesito, reuniones estratégicas, tomas de decisiones estratégicas, y va quedando un registro por fases, por gestión, por tipo de incidencia, si está pendiente, resuelto, quién tiene que resolverlo, etcétera, 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 ¿vale? Por supuesto que tenemos un espacio dedicado a la gestión documental, ¿vale? Con lo cual yo aquí tengo igualmente que si yo estoy gestionando un proyecto, la fase de ejecución, pues yo tengo aquí la tipología, quiero ver solo planos de estructuras, ¿vale? Planos de instalaciones, puedo ver la información documental, la información comercial, información administrativa, por número de versiones, de tal manera que si yo entro aquí tiene varias versiones, ¿vale? Y siempre pues con todas estas indexaciones que realiza el programa, pues voy a poder buscar de muchas maneras esta información, ¿vale? Igualmente, otra herramienta que yo creo que también es muy útil en empresas de servicios es el registro de actas, ¿vale? De tal manera que aquí vamos a tener la posibilidad de crear actas. Estas actas se permiten imprimir diseños de actas que son personalizables, y en estas actas pues lógicamente pues, podemos introducir los asistentes del acta, el listado de tareas que se han generado en la reunión, ¿vale? Puede ir acompañados de imágenes, o planos o anotaciones, y como cualquier acta pues tengo mi campo de firma, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué es lo que hace especialmente interesante estas actas? Bien, que todo el listado de detalles no es solo por proyecto, sino que tengo todos los detalles de todos los proyectos que se están gestionando.
y aún más importante, la trazabilidad y qué tengo pendiente de resolver en cada uno de los proyectos en los que estoy trabajando. ¿Vale? De tal manera que yo aquí, en este punto del acta, queda pendiente de ejecutar, pues se falta aquí sustituir una serie de documentos o lo que sea relacionado con el proyecto. Y no solo eso, sino que el responsable, ¿vale? El responsable de resolver esta situación, pues es en concreto la dirección facultativa. Y como siempre, yo puedo pinchar aquí y añadir los tipos de agentes o responsables que yo entiendo que deberían de figurar aquí en responsabilidad del acta, ¿vale? Con lo cual, cuando estoy rellenando un dato y me falta, siempre tengo la facilidad de poder acceder a la base de datos e incluir ese tipo de datos fácilmente, ¿vale? Por lo tanto, esta herramienta que, insisto, tiene la posibilidad de meter grupos de acta, o sea, grupo de calidad, de dirección, de reunión, de obras, de proyectos, de cliente, ¿vale? Y dentro de cada grupo pues ya tienes visitas, ¿no? Oye, si es una reunión con la dirección, pues a lo mejor aquí solo hay una reunión estratégica, anual, de chequeo, etcétera, ¿vale? Bien. Como todo programa de bases de datos, pues tienes un registro de comunicaciones que si quieres utilizar aquí lo tienes disponible, ¿vale? Cualquier tipo de comunicación que no solo es email, también telemático, mensajeros, etcétera, ¿vale? Y luego una serie de registros globales del programa, ¿vale? Es un resumen, macro resumen de todos aquellos elementos que están pendientes de realizar, ¿vale? Pero esto es una consulta automática que sale solo y voy a ella en el caso de que quiera hacer esta gestión global. Bueno. De comunicaciones te refieres, por ejemplo, cuando enviamos, nosotros trabajamos con Gmail, es decir, cuando envías un email a un cliente lo puedes relacionar con el proyecto. A ver, sí, pero nosotros, a ver, yo llevo más de 10 años trabajando en oficinas técnicas. Yo soy arquitecto y hago proyectos, realizo proyectos y participo en gestión de proyectos constantes, ¿vale? Entonces, nosotros lo que recomendamos es que las comunicaciones, ¿vale? Las comunicaciones se den a nivel de avisos, perdón, a nivel de avisos, a nivel de proyectos. Es decir, yo tengo aquí un proyecto, ¿vale? Y tengo, espérate un segundito, tengo un proyecto, ¿vale? Y dentro de este proyecto tengo una carpeta de comunicaciones, ¿vale? Datos previos, consultoría, lo que sea, ¿vale? Entonces, dentro de estas comunicaciones yo tengo mis envíos y recibidos de emails, ¿vale? Entonces, dentro de esos emails recibidos, yo los emails estratégicos los voy archivando en esta carpeta, ¿vale? ¿Y qué es lo que hago luego? Pues cojo aquí y le meto al Access Project un registro en el que le digo, oye, añádeme aquí una carpeta que se llama registros de email, le adjunto la carpeta, no el email, y tengo ahí la batería de todos los emails que son estratégicos de este proyecto, de tal manera que desde Access Project tengo acceso directo a todos los emails que se han mandado, ¿vale? Y si hay algún email estratégico que quiero resaltarlo, pues lo haría, ¿vale? Yo no lo recomiendo hacerlo email a email porque es un trabajo que en muchísimos casos es en balde, ¿vale? Porque archivar o gestionar todos los emails, es que hay proyectos que tienes cientos de emails. Vamos, yo tuve un proyecto en el que se gestionaron miles de emails. Eso es ingestionable a nivel de tener registros de todos y cada uno de ellos en un software de gestión documental. Para eso está el propio programa de email, que es el que te indexa toda esa información. Pero aquellos emails estratégicos, por su carácter, que pueda tener un carácter jurídico contractual, pues evidentemente esos sí que queda un registro especial de esos documentos. Para el resto se archivan en una carpeta específica y yo desde GESPROJECT le doy enlace a la carpeta. ¿Dónde están los emails? Aquí están todos los emails, ¿vale? Si el email incluye un documento adjunto, pues lógicamente lo que hago es archivo el documento y desde el programa de documentos, si es un documento estratégico, pues yo le digo, oye, su ruta de guardado del documento, ya del documento específico, es esta, ¿vale? Y ya tendré ahí la carpeta del documento y ya tendré el documento enlazado, pues una memoria o el documento que sea, ya quedará enlazado dentro del programa, ¿vale? Lo que sí que te permite el programa es que como estás trabajando con una base de datos, si yo quiero exportar información,
me deja esa posibilidad. Es decir, que si yo, no sé, me piden, oye, ¿me puedes mandar un listado de los participantes del proyecto que vamos a tener, que son esas 23 personas que me has dicho? Pues yo cojo eso y le digo exportar el listado de contactos, pero a la vez le digo que antes de exportar le mande un email a alguien con toda la documentación, el listado de Excel que le acabo de preparar, ¿vale? De tal manera que desde el programa se abre una ventanita de enviar un email, ¿vale? Y le manda el email con esos datos adjuntos que salen del programa, ¿vale? Pero no es un gestor de emails, simplemente te facilita el envío de información vía email, ¿vale? Bien, no obstante, si tú quieres, podrías dejar registro aquí en comunicaciones, ¿vale? De ese email que has mandado, ¿vale? El programa te deja esa opción de que te aparezca aquí el email y normalmente pues te aparece ahí eso, a quién se lo has mandado, con copia a quién, el asunto, etcétera, además de estar ya relacionado con los datos del proyecto determinado, la fase, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien. A nivel de proyectos, ¿vale? A nivel de proyectos, el siguiente punto crítico de control sería los datos económicos. Entonces, yo desde la empresa, ¿vale? Bueno, lo normal es que yo hago un proyecto, perdón, hago un presupuesto, ¿vale? Este presupuesto no lo haría normalmente desde el proyecto, porque a veces se hace un presupuesto sin que exista proyecto, se hace normalmente desde la parte de administración contable, presupuestos. Entonces yo desde aquí pues voy creando un nuevo presupuesto y esta base de presupuestos, ¿vale? Esto también se podría hacer en Excel, es decir, yo exporto esta base de presupuesto, la exporto a Excel y en Excel relleno rápidamente los datos que me interesan. ¿Que no sale el presupuesto? Pues queda registrado en ese Excel general. Pues son presupuestos no aceptados que no me interesa tener guardados aquí en el programa de gestión. Que es que nos lo aceptan o que vemos ya que es un presupuesto que va en vías de aceptación, pues me lo importo aquí al programa y lo genero. Se puede hacer de muchas maneras, ¿vale? Entonces aquí voy creando, voy a ir a uno que ya esté rellenado, ¿vale? Voy creando los diferentes hitos de facturación, ¿vale? Voy creando los gastos, si quiero, los gastos relacionados con el proyecto. Oye, pues esto va a tener un consumo en desplazamientos, en dietas, en seguros. Aquí va a haber que comprar un plotter especial para este proyecto, o vamos a tener que hacer unos escaneados, o lo que sea, ¿no? Una topografía, o un levantamiento de planos, el gasto directo que tenga el proyecto, los costes de personal, ¿vale? Y lógicamente, cómo voy a facturar yo este proyecto. Una vez introducido esto, pues yo tendré una serie de resúmenes de costes y todo esto me va a la pestaña general en el que me dice que tú tienes internamente, ¿vale? Un coste previsto de tanto dinero, ¿vale? Como lógicamente también tienes un importe que tú vas a facturar, pues lógicamente te saldría un presupuesto con una rentabilidad estimada, un resultado económico estimado, etcétera, etcétera. Tienes las posibilidades de meterle descuentos y demás. Con lo cual, bueno, esto lo mismo. Tú podrías trabajar esto en una base de Excel y traerlo aquí directamente, ¿vale? Lo que es interesante es que este cuadro de control, tanto de costes como de plan de facturación, si se trabaja bien, ¿vale? Una vez que ya está aprobado el proyecto, me ayuda a tener consultas, ¿vale? De este tipo, ¿vale? En el cual yo tengo todas las previsiones de costes e ingresos por proyectos mes a mes y me permite tener un cuadro de mando general de costes de proyectos y de ingresos interesante, ¿vale? En el cual yo pues voy viendo mes a mes si el número gordo de la empresa pues va funcionando, ¿vale? Evidentemente esto no es contabilidad pura y dura, sino que es ingresos menos gastos, y el tema de los costes generales, pues hay que ver dónde se introducirían y demás, ¿vale? Hay mucha gente... Sí. En cuanto a costes, Sí. A ver, aquí el 90% de nuestros costes son las horas. Perfecto. Las personas. Pues ahí lo tienes. Entonces, Dentro... esos costes, yo puedo asignar a cada recurso un coste horario. Sí, lo que hay es, a ver, hay dos formas de hacerlo, ¿vale? Normalmente cuando tú dices el coste de personal,
Aquí tienes una ficha en la que normalmente tú tienes un coste, o sea, eso, cada empresa somos un mundo y se hace de una manera, pero lo normal es que yo a un cliente le vendo un servicio por un rol determinado. Oye, yo te mando un consultor senior, super expert, no sé qué, y eso te vale 75 euros hora o 200 euros hora, ¿vale? Entonces yo tengo un rol, evidentemente hay 2 o 3 personas que tienen ese rol, ¿vale? Entonces yo lo meto. Oye, es que, no sé, es que somos 2 en la empresa, con lo cual yo a mí todo esto me sobra y yo pongo aquí Pepe Pérez 100 euros y Juan Pérez 200 euros. Perfecto, o sea, lo puedes hacer de esa manera, ¿vale? Este es el coste de venta, pero luego lógicamente, ¿vale? Luego lógicamente tú tienes el coste real del personal. Tú aquí dentro de la administración contable, económica, ¿vale? Tienes los costes de personal. El coste de personal se puede imputar de varias maneras y puedes tener una evolución de coste hora, es decir, yo tengo una persona aquí que pues en el 2005 ganaba 9, el 2006 9,5, ese era, ojo, su coste, el coste de este recurso, ¿vale? Aquí se pasó de 9,5 a 12 no porque se le subió el sueldo, sino que se decidió de forma estratégica que dentro de la hora de la persona se iban a meter los costes generales de la empresa. Y eso se estimó que era 2,5 euros por cada hora persona. Fenomenal, pues todos los recursos se subieron 2,5 euros. Entonces cada vez que una persona imputa un coste hora proyecto, ya están vestidos los costes estructurales de la empresa, ¿vale? Con lo cual me olvido de meter que si teléfono, alquiler, no sé qué, tal, lo computo a través de coste hora y demás. Eso ya es un tema de financiero, ¿no? De cómo quiero yo estimar los costes estructurales de la empresa y cómo quiero calcularlos, ¿vale? Con lo cual, tengo el coste hora persona y tengo el coste presupuestado. Entonces, aquí hay un tema interesante, es que tú imagínate que esta persona pues ha metido una serie de partes de trabajo en el 2017, ¿vale? Y, perdón, que a inicios de 2017 pensábamos que esta persona iba a costar 12,5, pero resulta que al final del año, dividiendo los ingresos por el número de horas reales que ha realizado, resulta que la productividad de esta persona no ha sido 12,28, sino que ha sido 11,58, ¿vale? Bueno, pues este recálculo se aplicará a todos los partes de trabajo con fecha posterior al 1 del 1 del 2017, con lo cual me reajustaría los cálculos de todos los proyectos en los que ha participado esta persona y optimizaría ese cálculo, ¿vale? Bueno, 11,5 o si ha subido, pues hacia el alza, ¿vale? Con lo cual, este control de costes de horas de personal, pues me ayudaría a tener esas analíticas. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, tenemos un Excel en el cual, un segundito, que voy a ver si accedo a ese Excel un momentito. ¿Vale? Esto es una base de datos real de GESproject, de una producción real, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tú puedes decirle a una persona que tiene que meter 1000 partes de trabajo de golpe, ¿vale? Que en vez de hacerlos directamente en GESproject, le mandas una base y le dices, oye, rellénamelo en Excel, te dejo aquí las fechas de los partes que me vas a rellenar y me rellenas solo lo que te he dado en naranja. Y luego yo ya cojo y lo meto en GESproject automáticamente, ¿vale? Esa es una opción que se puede realizar, ¿vale? Y lo que os iba a enseñar, no voy a llegar rápidamente a ello, con lo cual, a ver, sí, ahora me acabo de acordar justamente dónde está, un segundito, ¿vale? Esto está aquí. ¿Vale? ¿Veis? Esto es una consulta diseñada directamente para GESproject, ¿vale? Entonces aquí tienes es una tabla dinámica de Excel en la que por recurso salen las horas de personal por cada año, ¿vale? De tal manera que luego ya yo puedo sacar el ratio hora real y hora base de tal manera que cuando llega a final de año,
pues tú coges este dato y dices, oye, estas son las horas reales o horas no reales de las personas, ¿vale? Con lo cual yo ya vendría aquí al dato concreto y lo podría actualizar, ¿vale? Con lo cual siempre voy buscando esa interoperabilidad entre diferentes sistemas para sacar la potencia del dato, del modelo de datos que ya existe en GESproject, ¿vale? Y luego la flexibilidad que me da pues un programa como Excel o de Business Intelligence, como estábamos comentando hace un momentito, ¿vale? Con lo cual, al final, en resumidas cuentas, lo que tenemos con el programa es una serie de baterías de funcionalidades que todas ellas tienen unas partes bastante flexibles a la hora de parametrizar los datos y que en función de las necesidades que tenéis cada una de las empresas, pues yo cojo y parametrizo y ajusto esas tareas, esos parámetros a lo que necesitamos. Sí. David, disculpa, entiendo que también visualizar lo que es la rentabilidad del proyecto, digamos, a medida que va avanzando el proyecto, debe estar escrito, ¿no? Exacto. Aquí en estas consultas económicas, fijaros la batería de consultas económicas que tenemos, ¿vale? Pues aquí tienes análisis de rentabilidad de proyectos. Entonces es una batería, perdón, es un proyecto en el cual pues tienes costes directos reales, costes directos previstos, desviaciones, lo mismo con costes de personal, lo mismo con ingresos, lo mismo con estructurales, lo mismo con horas, ¿vale? De tal manera que al final pues es una consulta potentísima en el que tengo el dato final del proyecto sabiendo que ha ido bien, regular, mal y con las desviaciones correspondientes. Son cosas que como gerentes o jefes de proyecto tú sabes. Yo sé que este proyecto ha ido mal, pero claro, aquí te dice el dato concreto. Ha ido este porcentaje de mal o este porcentaje de bien, ¿vale? Con lo cual, pues también te ayuda a tomar decisiones estratégicas de cara a la organización de nuevos proyectos, ¿vale? Esta es una de las diferentes consultas que tenemos, porque hay otra que es la que se llama el número gordo, ¿no? El análisis económicos del proyecto, que es ingreso menos gastos por proyectos, ¿vale? Lo bueno aquí es que tú puedes filtrarlo por años, con lo cual siempre podrías ir viendo un proyecto por ejercicio, ¿vale? Es decir, yo vengo aquí y le digo, oye, cógeme los proyectos, ¿vale? Pero ahora quiero saber los proyectos por años, ¿vale? Entonces ya en función del tipo de proyecto, pues mira, este proyecto este año, pues este año fue mal, pero luego recuperamos porque no sé qué, ¿vale? Pero lo bueno es que saldría el global, el resumen global del proyecto. Bueno, pues este proyecto en teoría, pues bueno, salió razonablemente, ¿vale? Bien, con lo cual al final es lo que estábamos diciendo es que en función del análisis que vosotros queráis tener, pues se tirará de un tipo de consultas u otras, ¿vale? Sabiendo que todo esto pues tiene cierto grado de flexibilidad. Siempre existen opciones de lo que hemos dicho antes, diseñar la consulta en Excel, pero en alguna ocasión se dice, no, nos gustaría que en esta consulta del programa aparecieran un par de campos nuevos que para nosotros son críticos y demás. Bueno, dependiendo de ese tipo de dato que se esté solicitando, se puede estudiar. Muchas veces si se está en un proceso de compra del programa y se pide un dato que es muy sencillo, ¿vale? Bueno, pues se puede estudiar el incluirlo en esa compra. Si se incluye una consulta en la que se solicitan 25 campos nuevos y que es una consulta completamente a medida y nueva, bueno, pues eso es un diseño que se estudia y se prepara aparte, ¿vale? Pero que vamos, que es un trabajo que se realiza de forma muy habitual por los clientes la solicitud de, oye, me gustaría que el programa hiciera no sé el qué, que no lo hace, pero que para nosotros es crítico que lo hiciera, ¿vale? Bien. Una consulta ya, ¿no? A nivel de lo que es la estructura del programa, como tal, es decir, básicamente que es un software que se instala en cada una de las máquinas, funciona sobre un servidor. Sí, la base de datos se instala sobre un ordenador que hace de servidor. Evidentemente nosotros recomendamos que ese servidor pues tenga un sistema operativo de Windows Server pues hombre, de 2014, 2016, para pues eso, que venga con las mayores medidas de seguridad posible. Luego la forma de acceder al programa normalmente es local, ¿vale?
pero es absolutamente habitual que tú accedas como acabo de acceder yo en un momento dado. Es decir, yo estoy aquí ahora mismo y le digo que acabo de acceder por escritorio remoto, pincho y ahora estoy en un Guest Project, ¿vale? En otra oficina, en mi oficina de Hernani, pues estoy accediendo a mi propio Guest Project y he accedido por escritorio remoto. ¿Vale? Es un pelín más lento, pero bueno, depende de la velocidad de conexión, pero es absolutamente funcional. Bueno, yo trabajo con dos Guest Projects diferentes, en dos oficinas diferentes, y me conecto siempre por escritorio remoto y trabajo perfectamente, pero Si no tiene conexión, o sea, funcionando en el local, pongamos, estoy con mi portátil en casa de un cliente que no tenga acceso a internet, no podría operar sobre Guest Project. Claro, o sea, todo lo que necesita o sea, pero es que eso te va a pasar en general con GetProject y con cualquier programa que esté en web. Que otra cosa muy diferente es que si esa situación es habitual y se repite sistemáticamente, es decir, el no tengo conexión y necesito crear datos, ¿vale? Lo que se hace es trabajar con Excel, que es lo que hemos citado ya. Es decir, yo me preparo una serie de datos, mis Excels críticos, que yo necesito rellenar, y es más, yo sé que en vez de hacerlo una vez al día, lo hago una vez a la semana. Yo durante esa semana relleno esos Excels y cuando llego la semana lo lanzo o se lo doy a la persona y ya hago un importar. Es decir, esto desde cualquier consulta le das aquí a importar Excel. ¿Vale? Lo que pasa es que hay, por ejemplo, en partes de trabajo está más optimizado. Yo vengo aquí a las consultas de proyectos de partes de trabajo, ¿vale? Y yo le digo aquí importar Excel, pero tengo uno específico optimizado que se llama importar Excel sincronizado. Entonces ese me trae de golpe, no sé, 500 partes de trabajo que haya podido hacer una persona. Sí, dime. Que nosotros, claro, la dinámica de trabajo es que habitualmente, digamos, el 50 o 60% del personal está fuera de la oficina. Sí. No está en planta de cliente. Ese personal tiene que tener acceso muchas veces sin conexión a toda su documentación, a todos los documentos del proyecto. Ajá. Entonces, nosotros habitualmente trabajamos con un NAS en donde tenemos el local, toda la documentación propia, Sí. digamos que cada uno gestiona, modifica esa documentación y cuando tiene conectividad se hace, digamos, toda la sincronización. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, yo le veo un problema grande a si cuando nos vamos de la oficina, por decir algo, la única opción de tener esos documentos que tenemos en la base de datos o aunque sea, solamente sean a través de una conexión. No se puede tener toda la documentación en local, es decir, no puedes tener la copia del Guest Project en local con toda la documentación, toda la base de datos, de forma que cuando modifiques algo después haya una sincronización con un servidor que tengamos. Vamos a ver, lo que es a nivel documentos, los documentos están en un sitio único, ¿vale? Nosotros los tenemos en cada... Es decir, nosotros lo estamos sincronizando. sí. Nosotros los tenemos en local, Uh-huh. estamos documentos en local y después los sincronizo en un NAS, los voy a... Digamos, por decirlo de alguna forma, lo que son los proyectos activos se mantienen pues, en el sistema sincronizado de forma que se replica, esa estructura de documentos se replica en todos los ordenadores que están configurados para ello. Entonces, digamos, está redundante todo, por decirlo de alguna forma. Bien, eso, lo único que, o sea, yo puedo seguir trabajando en esa estructura documental en paralelo, ¿vale? Lo único que la forma de, a ver, yo sí sé que ha habido algún cliente que ha trabajado de esta manera, pero es algo que diseñó su departamento de informática, es decir, ellos tenían tres oficinas desconectadas y por las noches las bases de datos se sincronizaban entre ellas, ¿vale? Pero claro, eso era algún diseño que hizo el departamento suyo, porque claro, es un funcionamiento no habitual el sincronizar bases de datos de GESproject. Yo es una casuística que no o sea, pues se ha dado en ese cliente y trabajar desconectado no es algo habitual. Es que,
por decirlo de alguna manera, vivimos en un mundo conectado. Entonces, ahora mismo no se me ocurriría una forma de... Es que también habría que ver esa naturaleza de datos que estáis manejando en local, pero con respecto a GESProject, respecto a esa gestión, ¿vale? Entonces, si lo que estáis hablando es que yo voy a crear un listado de documentos, pues habría que ver desde el propio listado de documentos, como os decía, esa posibilidad de trabajar desconectado y luego importarlo vía Excel, pero el trabajar con GESProject desconectado o sea, técnicamente es imposible, porque lo primero que hace GESProject según se lanza es buscar la base de datos, ¿vale? Con lo cual, el tema sería dependiendo del número de oficinas que haya, pues se podría analizar esa posibilidad de conexiones diarias de esas bases de datos, pero ya os digo que no es un análisis sencillo. Sí, a lo mejor, es decir, a lo mejor no necesitaríamos la conectividad como tal a la base de datos de GESProject, porque lo podríamos solventar con Excel, pero sí, digamos, a todo esto que estamos visualizando ahora, por ejemplo, a todas las temas documentales, digamos que esos enlaces documentales sí que pueden ser más bien locales. Vamos a ver, si tú abres GESProject y la ruta está trabajada para que sea siempre local, eso no tiene ningún problema, ¿vale? El tema es o sea, yo entiendo que cuando tú abres el programa va a haber conexión, o sea, vais a tener algún tipo de conexión a internet, ¿o no? Sí, a ver, si estamos en oficina, sí. La cuestión es decir, habitualmente estamos en casa de cliente. Sí. Yo estoy a lo mejor en casa de cliente, tengo que acceder a la documentación del cliente. Correcto. Y yo podría explorarla con el explorador de archivos y irme a mi disco duro Eso y es. buscarla, o puesto que la tengo organizada en GESProject, yo lo que quisiera es abrir GESProject y buscarla, pero me refiero solamente a documentación, a documentación adjunta, no ya como entendemos que no quitas a los datos de gestión del proyecto. Correcto. A ver, una opción, o sea, si tú quieres localizar por GESProject, o sea, técnicamente se podría hacer eso que te estaba diciendo. Bueno, pues cada ordenador externo tiene su propia base de datos y luego por la noche se sincroniza con las otras bases de datos. Yo creo que eso es un esfuerzo logístico muy complejo que ya te digo que a lo largo de todos los años que llevo en GESProject solo lo hemos visto en un cliente muy concreto, porque tenía oficinas fijas deslocalizadas. La otra opción que yo veo es un acceso directo desde cada ordenador sin tener que pasar por el escritorio remoto, ¿vale? Por VPN, que es mucho más sencillo. O sea, yo accedo a la base de datos, se conecta aquí en las herramientas de consultas, se conecta a la base de datos central para tirar de la base de datos, para encontrar ese listado de documentos indexado, ¿vale? Tendría que hacerlo mediante esa conexión. Que luego ya el documento está en local, perfecto. El documento, como es una ruta local que decís que está mapeada, pues ya está, estará en local. Y si tú le pinchas, te abrirá ese documento que está en local, el documento de ese cliente, ¿vale? Pero sí que de alguna manera necesita entrar en la base de datos global, porque el problema que hay es que, como es una base de datos multirrelacional, va a haber datos que se van a estar cambiando desde diferentes entornos en el mismo momento. Entonces la base de datos necesita tener cierto grado de refresco, ¿vale? Entonces esa solución que estáis hablando se podía resolver vía VPN, ¿vale? O se me ocurre que otra opción en casa del cliente es, un segundito que voy a abrir aquí esto, ¿vale? Es que trabajéis en casa del cliente con GESProject Web, ¿vale? Entonces GESProject Web lo que hace es un facilitador de determinados tipos de tareas, ¿vale? Y entonces yo buscaría en el proyecto correspondiente el documento correspondiente, ¿vale? ¿Puede introducir datos sobre web? Sí. Y de hecho, esto está pensado, este diseño está pensado para
yo quiero compartir estos documentos con el cliente. Y entonces a mi cliente le doy un usuario y contraseña de GESproject y le comparto un listado de documentos de su proyecto y él puede consultar el dato, ¿vale? O incluso podría añadir él algún documento correspondiente, ¿vale? O no, le dejas, o sea, le puedes dar lectura, lectura, modificación y modificación completa, ¿vale? Entonces esa es una posibilidad que se tendría. Si el archivo está local, pues esto es una ruta. La ruta pues apuntará a donde apunte, ¿vale? Entonces eso lo que hay que hacer siempre es una serie de pruebas de funcionamiento, ¿vale? Para calibrarlo, porque muchas veces aquí los hándicaps de estos sistemas son los protocolos de seguridad de cada uno de los entornos. El GESproject Web te está funcionando perfectamente en tu oficina y la oficina de 15 clientes y vas a otro cliente y resulta que no, pero claro, el problema no está ni en tu oficina ni en GESproject, está en los protocolos de seguridad de accesos de esa oficina en concreto, ¿vale? Entonces, bueno, es un tema de revisarlo y comprobarlo. Pero vamos, yo me estoy acordando ahora mismo de un cliente que trabaja con administradores de fincas, ¿vale? Y que lo que hace es, cada proyecto le sube todos los documentos críticos del proyecto, se los sube aquí al GESproject Web. Y entonces el administrador de fincas llega y dice, oye, a ver, la reforma del proyecto tal, oye, el certificado energético de no sé qué casa, oye, la IT que se ha hecho de no sé qué, ¿vale? Entonces accede a esos documentos publicados. Sí. Una pregunta. Porque ahora mismo yo creo que el mayor hándicap que pudiéramos tener, a ver si funciona bien o no, sería ese grado de comunicación y de que realmente pudiéramos tener la sincronización que tenemos documental a nivel de documentos, tanto entre las dos ordenadores que tenemos actualmente y después a lo mejor esa sincronización de toda la base de datos del GESproject. ¿Tenéis algunas opciones de tener, digamos, un GESproject de prueba Sí. un tiempo para nosotros ver si esa conectividad es buena o si nos gusta? Sí, claro. Esto en la página web, tenéis ahí la opción de descargas directamente aquí en productos. Os descargáis el GESproject, le dais aquí activar demo y entiendo yo que por el tipo de empresa que sois, pues estaríais en la rama de GESproject estándar y ya está. Rellenáis aquí esto y ya os sale directamente esta funcionalidad, ¿vale? Vale, ¿qué opciones o sea, qué escalamiento hay en el software? ¿Cuál es la diferencia entre he visto que hay Basic? Sí, bueno, a ver, el Basic está muy pensado en empresas muy pequeñitas que apenas tienen control de tareas, ¿vale? Yo qué sé, pues un autónomo que mete partes de trabajo, bueno, un autónomo no mete partes, un autónomo mete facturas recibidas, facturas emitidas y gestión documental. Bueno, pues está ahí con el Basic, igual que un estudio o una oficina pequeñita. Cuando estás ya en un entorno de mucha gestión de muchos proyectos con muchos roles, pues estás en una versión estándar. La versión Quality lo que tiene es que le mete temas de control de calidad del tipo, pues eso, ISO 9001 y similares, ¿vale? Entonces esas son las tres gamas que hay. Bueno, hay uno que es LT, que es una versión gratuita, pero que está limitada a 5 proyectos, con lo cual esa, pues en poco tiempo está copada. Eh, entonces eso lo podéis probar ahí y ver si esa conexión se puede producir. Yo no sé si tenéis departamento informático que os pueda ayudar en ese sentido, pero por lo que estáis diciendo, o sea, yo una de las opciones más cómodas que veo es o bien la conexión remota o conexión vía VPN, ¿vale? Si bien yo he visto conexiones aún más dinámicas con virtualizaciones, que eso ya es otro tema que depende de nuevo de informática. Tú puedes virtualizar tu base de datos, la puedes virtualizar en la nube, ¿vale? Y entonces podrías acceder desde múltiples entornos, ya no accedes a tu servidor, sino que accedes a la virtualización, ¿vale? O sea, es una conexión a la virtualización.
y Vale, pero podría funcionar sobre no, nosotros trabajamos sobre Azure. O sea que nosotros podríamos instalar la base de datos sobre Azure y trabajar con cloud. teóricamente sí, porque de hecho hace muy poquito una empresa que se dedica a consultorías de project management, que se llaman Bain, que son, bueno, son distribuidores de GES Project, me estuvieron explicando que habían hecho unas pruebas sobre Azure y les había funcionado sin ningún tipo de problema. Con lo cual, si tuvierais algún tipo de problemas con este tema, yo trataría de poneros en contacto con el técnico que hizo estas pruebas para que os aconsejara en este sentido. Vale. Y bueno, ya una última pregunta. ¿El pricing de la herramienta que va por número de licencias? Sí, 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 sí. Va por número de licencias y las licencias son concurrentes. ¿Cuántas personas estáis ahí trabajando? Ahora mismo somos 9. 9. Bueno, normalmente, o sea, depende del número de veces que accedes al día, ¿vale? Es decir, normalmente nosotros los jefes de proyectos los contamos por cada uno una licencia, ¿vale? Porque están entrando cada 2 por 3, igual que los administrativos, están entrando constantemente en la herramienta, ¿vale? Luego ya los técnicos de campo depende del tipo de técnico, ¿vale? Pero claro, si vosotros estáis consultando constantemente, pues hombre, yo casi que entiendo que si no son 9 Licencias de acceso simultáneo. en Acceso esas son. simultáneo, tanto los usuarios como quiera, pero lo que limita es el número de acceso simultáneo. Exacto, exacto. Pero aquí digamos que hay un comodín y es que las licencias web van de forma complementaria. Es decir, yo puedo tener 5 licencias de escritorio y 5 licencias web, que es lo que normalmente se instala o se os da a todos los clientes que compráis con suscripción, que sois prácticamente todos, ¿vale? Entonces, si yo accedo por web, no me consume licencia de escritorio, ¿vale? Con lo cual, yo este acceso que estoy haciendo ahora mismo, ¿vale? Aquí del GES Project Web, imagínate que yo tengo una licencia de escritorio, ¿vale? Bueno, pues esto no me estaría consumiendo esa licencia de escritorio, con lo cual en la oficina podría llegar a otra persona, conectarse sin ningún problema, ¿vale? Entonces, bueno, siempre se puede conjugar con eso y lo bueno es que, a ver, la forma de entrar en GES Project es muy versátil. Tú puedes entrar en modo alquiler, con lo cual tú dices, oye, pues yo voy a alquilar durante 2 meses el programa en vez de hacer una prueba de 30 días que se te acaba muy rápido, dices, bueno, pues yo voy a hacer un alquiler de 2, 3 meses, me voy a poner una serie de objetivos. Si no cumple objetivos, pues bueno, ¿qué he consumido de alquiler? Pues 200 euros, no lo sé, ¿vale? Bueno, pues es una cantidad bastante pequeña comparado con lo que sería la compra del programa, ¿vale? Teniendo el comodín de que el primer mes es gratis porque tú tienes esa demo de 30 días, ¿vale? Con lo cual, siempre, incluso puedes empezar por, oye, en vez de 9 licencias, voy a empezar por 3 licencias, a ver qué tal funciona. Oye, es que no funciona fenomenal. Bueno, el alquiler se puede calibrar mes a mes. Oye, que no funciona, lo puedes subir de 3 licencias a 4, a ver si con 4 vamos bien. Bueno, pues digamos que la infrautilización perdón, la sobreutilización se va a ver rápido, es decir, si te falla, te lo va a decir, el número de licencias máximo se ha alcanzado, con lo cual, pues sabes que tienes ese problema de que necesitas ampliar licencias. Que no te sale ese mensaje nunca significa que estás, por lo menos el número de licencias que tienes, te suple las necesidades diarias. Otra cosa es si tienes más licencias de las que realmente necesitarías. También el programa tiene analíticas de uso de accesos, ¿vale? De tal manera que tú tienes aquí un histórico de accesos y tú podrías ir viendo el promedio de accesos por día y te podría dar pistas de decir, oye, es que realmente al día acceden 5 personas de media y yo tengo 8 licencias, joder, pues que me están sobrando 3, ¿vale? Entonces, bueno, esa es otra forma de verlo, ¿vale? Una pregunta, David. El GES Project Web Sí, se puede personalizar a una vista, por ejemplo, si me interesara que cada uno de los empleados que acceden a la web vean su historial, su propio historial de horas. un segundito, vamos a ver. Es que eso yo creo que ya no te lo da el programa solo, ¿vale? A ver, que yo acceda aquí. El acceso al web, ¿vale? Como te decía, si yo le doy que ese usuario solo tiene acceso a sus partes de trabajo, ¿vale? Saldría aquí.
De tal manera que aquí veo el listado de los partes de trabajo que yo he tenido. Si lo que habla... Eso lo estoy diciendo, pero si yo quisiera hacer una visualización diferente, Sí, claro, todo esto es decir, oye, mira, a nosotros lo que nos interesaría es que apareciera aquí no sé qué, oye, ¿podría aparecer aquí un sumatorio o algún tipo de dato extra o una columna? Claro, todo eso nos lo podéis preguntar y sí. esto se le manda al ingeniero informático que él valora ese grado de personalización y ya nos dice, oye, no, esto es una personalización Hombre, que... eso lo configuréis vosotros, o sea, que modificación de la web no nos gestionamos nosotros. No, no, la web está muy enfocada en consultas express muy rápidas, ¿vale? Entonces, la idea es que en un futuro el 100% de las funcionalidades de GESProject deberían de subir al GESProject web, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, cuando tienes un producto con casi 14 años de desarrollo, subirlo a un entorno web completamente al 100%, pues es un esfuerzo realmente importante. Entonces, bueno, nosotros vamos subiendo funcionalidades poco a poco y vamos trabajando en función de necesidades de los usuarios, pero si hay una necesidad puntual de, oye, yo necesito que en esta consulta salga esto ya, pues se trabaja, se valora y se tira para adelante. Para que te hagas un ejemplo, es decir, hace unos meses ha habido un cliente que nos ha pedido que quiere la consulta de partes de GESProject Web en el móvil, que no quiere esto, que quiere una aplicación, una app específica de partes de trabajo en este sentido. Nosotros se lo hemos comentado, le hemos valorado y está ahí pendiente todavía de decidirse si lo quiere implantar o no, ¿vale? Pero que es algo que se puede realizar. Vale, ¿de cuánto hablamos? ¿El precio? El precio del programa. Sí. Sí, bueno, esto digamos que estamos un segundito que os enseño tranquilamente los PVPs, ¿vale? Y lo podemos... a ver, un segundo. ¿Vale? O sea, aquí, digamos que el acceso a la parte de web, perdón, a la parte de GESProject en licencias, ¿vale? Estamos hablando pues una licencia estándar estarías en 595 y si estuviéramos en 10 estándares en 2000, casi 3.000 euros, ¿vale? Pero aquí podrías empezar por un alquiler de 170 o probar por la versión de estándar 5, que sería 1.790 y con un alquiler mes de 100 euros. Normalmente siempre en las compras va asociado el primer año de mantenimiento, ¿vale? Y el primer año de mantenimiento suele ser un 10-15% del producto, es decir, pues sí que si estamos aquí en 5 o 10 licencias de estándar estaríamos hablando pues eso de 290 de un año de suscripción y eso incluye todas las actualizaciones que se dan a lo largo de ese año, las nuevas versiones, acceso a videotutoriales específicos de clientes. Es decir, si por ejemplo compramos el software sin ningún tipo de mantenimiento, o sea, es un pago único y ya está. Exacto. Vale, estos serían los tools para actualizaciones y formaciones, etc. Bueno, formación mediante videotutoriales, sí, 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 sí. eso es. Eso esperamos. Una pregunta, David. Nosotros Sí, muchas veces trabajamos con proveedores de programas sí, y bueno, nosotros estamos mucho en casa de clientes, que son muchas veces grandes corporaciones. sí, 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 Entonces, en muchos casos tenemos algunos acuerdos con empresas que son proveedoras de software sí. y nos hacen algún tipo de descuento, incluso, por ejemplo, te puedo decir, incluso grandes empresas de software estándar en la industria que incluso nos las dejan, porque a raíz de nuestro trabajo dentro de nuestros clientes, la verdad es que muchas veces salen también ventas, ¿no?, que interesan a las empresas. ¿Eso tenéis algún tipo de acuerdo? Sí, claro, claro. Hay acuerdos de distribución, hay acuerdos de recomendación, hay acuerdos de muchas maneras, ¿vale? De tal manera que siempre se puede hablar, pero eso, digamos, lo lleva ya el departamento. Ahí tendríais que hablar con Luis Balbuena, que es el responsable comercial en ese sentido,
a nivel de acuerdos lo llevaríamos todo a través de esta persona, pero sí, claro, claro que existe una política de distribución y de colaboración. Está clarísimo que Vale. si vosotros Es que, trabajáis... a ver, es que nosotros, a pesar de ser una empresa pequeña, trabajamos con clientes muy, muy grandes, ¿no? Y tenemos, como consultores, muchos confían en nosotros muchas veces para proponer programas. Entonces, normalmente, casi siempre nos salen, si estamos contentos con un programa, Sí, eso sí, es sí. lo primero que tenemos que estar. Es decir, no te estoy aquí diciendo bueno, que voy a vender un programa que ni he probado, ¿no? Pero Está claro. realmente estamos contentos que con un programa frecuentemente nuestros clientes se interesan. Muy Está, bien, está gracias. claro. Sí, sí, no, sí, digamos, vuestro perfil de consultora lo hemos tenido muchísimo en Latinoamérica con varias consultoras de gestión de proyectos y bueno, con las que hemos trabajado eran empresas que eran muy grandes, había pocos proyectos al año, pero eran gigantescos, ¿no? Entonces trabajaban de esta manera, proponían una solución de gestión para un proyecto concreto y en algunos casos pues decían, oye, que no nos interesaba esta opción y en otros casos pues ha interesado y ha salido para adelante, ¿no? Con lo cual nosotros encantado de que vosotros tengáis esa posibilidad y evidentemente si es una venta que se ha realizado con un esfuerzo por vuestra parte, pues todo eso lógicamente tiene una política de distribución que nosotros llevamos trabajando de esta manera pues desde que comenzó el programa. Es decir, si alguien ayuda a la venta de un producto, eso es bidireccional, es bueno para el producto, pero es bueno para la persona que ha ayudado en esa venta y tiene esa política de retribuciones. Vale, entendido. Gracias. Perfecto. A ver, y ya en paralelo, si esas versiones de prueba que tenéis que hacer, eh, digamos, tenéis algún embudo técnico, nosotros estamos el departamento técnico nuestro está para eso, para facilitar al máximo los ajustes, calibraciones y, oye, es que el mes de prueba se me queda corto. Si nosotros vemos que alguien está haciendo una prueba de verdad, le ayudamos al máximo. Ha habido versiones de prueba pues, que han estado 60, 90 días, pero porque los reportes de las preguntas que nos estaban haciendo o las necesidades técnicas demostraban clarísimamente que se estaba haciendo un trabajo exhaustivo sobre el programa y lo que estaban haciendo era calibrar los procesos para afinarlo y decir, oye, es que, y luego la duda venía, oye, y todas estas pruebas, ahora tengo el miedo, es que ahora quiero pasarlo ya a que funcione al 100%, pero claro, he hecho pruebas válidas. ¿Qué hago? Hombre, la base de datos es la misma, simplemente cambia el código de activación y a partir de ese momento ya la base de datos empezaría a funcionar como propietaria, ¿vale? No como cesión de compra, ¿de acuerdo? Muy bien, pues nada, cualquier duda ya tenéis el contacto a través de los canales de la página web. Aquí en la página de Micaz tenéis todo lo que tiene que ver con soporte técnico, los emails, y luego aquí también tenéis mucho material de apoyo a nivel sobre todo de manuales, videotutoriales, etcétera. Todo lo que está publicado aquí es lo más vigente. Bueno, Perfecto. pues nada, hasta luego, buenos días.